días a todos. Saluda al que está a tu lado, dile buenos días. Es un gusto y una alegría poder verte. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Me gozo en esta hermosa mañana porque tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes un tiempo maravilloso. Amén. Así es que gracias, hermanas de la alabanza, pueden descender. Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración en este hermoso tiempo en el cual hoy hemos venido a ofrecer nuestra vida delante del Rey. Amén. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana, Padre. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, para honrar y bendecir tu nombre, Dios. Pero asimismo, Señor, te pedimos por la palabra que tú traes para nosotros. Te pedimos que pongas, Señor, en nuestros corazones el anhelo y el deseo de seguir aprendiendo, de seguir recibiendo de tu palabra, Señor. Que nuestros oídos, Señor, que es la boca del alma, pueda, Señor, estar atenta y presta, Señor, a ese hermoso alimento. Primeramente escuchar tu voz, pero también poder digerirlo, comer, Señor, de ese hermoso pan que tú, Señor, has dado para cada uno de nosotros. Bendecimos a tu pueblo. Yo bendigo a mi pastor, a su amada esposa, Señor, y cosas grandes que estás haciendo con ellos. Bendigo la vida de mi apóstol Sergio Enríquez. En el nombre del Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que tú tomes el control de este mensaje y nos ponemos en tus manos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Dios es grande. Amén. Dale fuerte las palmas al Señor. Tú que has venido con gozo en esta mañana. Es un tiempo maravilloso y en este día quiero compartir con ustedes este tema que es una pregunta que dice, hermanos, ¿a qué me llamaste? A ver, dile al que está a tu lado, ¿a qué te llamó el Señor? ¿A qué nos llamó el Señor? Díganle. A servir. ¿Qué más aparte de servir, hermanos? A obedecerle, a adorarle, a darle la gloria y la honra. Amén. Fíjense que en este tiempo Dios quiere seguir haciendo cosas grandes con nosotros. Tiene propósitos para nosotros. Y cada uno de nosotros hemos atravesado por procesos, por dificultades, hemos pasado por circunstancias tanto buenas como malas, que muchas veces las situaciones malas son las que más nos afligen. ¿Cuántos dicen amén? Y es cuando ahí nosotros nos preguntamos realmente por qué o a qué nos llamó el Señor o para qué nos llamó el Señor. Es bonito decir a lo mejor en algún determinado tiempo de alegría y felicidad, gloria a Dios, Dios me llamó para esto, nací y lo decretamos, pero cuando estamos siendo procesados es ahí donde aún nos detenemos a decir, ¿acaso me llamó el Señor? ¿Verdad? Y es triste saber que en este tiempo hay algunos que aún teniendo años en el Evangelio, aún nosotros teniendo años en el Evangelio no hemos entendido el llamado de parte de Dios. Y aunque ya ejercemos un llamado, aunque ya ejercemos un ministerio, aunque ya somos diáconos, cuidamos a los niños, servimos en el talento, tenemos alguna función como la iglesia del Señor, como cuerpo en Cristo. Pero realmente muchos de nosotros no hemos entendido todavía para qué o a qué nos llamó el Señor. Una vez más pregúntale a tu hermano, ¿a qué te llamó el Señor? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Amén? Y fíjense que en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, habla y narra la historia acerca de un llamamiento. Y el libro obviamente habla de ese personaje, de Jeremías. ¿Cuántos conocemos a Jeremías? Bueno, hemos leído y decimos conocemos porque cuando tú lees la palabra e indagas la palabra, empiezas a conocer la historia como si lo conoceras real, porque la palabra es real. Amén. Y en Jeremías capítulo 1 habla acerca de todo el llamamiento de ese joven que a su corta edad Dios lo llamó. Pero había un punto que no asimilaba en su vida todavía. Él decía, es que soy joven y quiero entrar con Jeremías capítulo 1, el versículo 6, la versión NTV, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. ¿Cuántos de aquí decimos eso?
A veces decimos solamente la primera frase, no puedo hablar por ti. Hay algunos que dicen es que soy demasiado joven para poder servirle, ¿verdad? Pero fíjense, hay dos cosas que está hablando en este versículo. Jeremías, cuando Dios le empieza a hacer su llamamiento, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Decir qué? Primeramente su primera reacción es decir, no puedo. Esa fue su primera reacción, puso una excusa. Ni siquiera sabía el por qué Dios lo estaba llamando, a qué Dios lo estaba llamando. Y muchos de nosotros a veces reaccionamos de esa manera cuando Dios nos empieza a llamar. Sabemos que, bueno, nos han enseñado y ahorita vamos a ver ese versículo que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nosotros no nos podemos conformar con ser llamados, pero todo lleva un proceso. Y la importancia, el por qué fuimos llamados, aún para que nuestros hijos puedan entender. Porque habemos padres que servimos, pero hay hijos que no logran entenderlo. Y dicen, yo no sé para qué vamos tanto a la iglesia, si al que llamado fue a mi papá y a mi mamá, o solo a mi mamá. Cuando realmente nuestros hijos también tienen un llamamiento de parte de Dios. Y necesitan descubrirlo como este joven. Algunos de nuestros jóvenes han de pensar, pero pues yo, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a profetizar? ¿Cómo voy a predicar si soy joven? Y cuando habla aquí, su primera excusa de Jeremías fue haber dicho, no puedo hablar, no puedo ser tu voz, Señor. En pocas palabras así le estaba diciendo. No puedo dar la palabra porque aquí dice, soy demasiado joven. Y cuando habla de un joven, es un joven que no tiene experiencia. Habla de una persona que no es experimentada. Cuando habla de un anciano, habla de una persona madura, de alguien que ha vivido, de alguien que ha experimentado cosas y que ha descubierto cosas en Dios. Entonces podemos ver a la luz de la palabra que Dios llama a quien a Él le place, en el momento que a Él le place, sin importar a lo mejor la edad, y hablándolo tanto carnal como espiritual, porque realmente hay jóvenes, y bueno, ese es mi anhelo también, que dentro de las iglesias se levanten los jóvenes, siendo jóvenes de corta edad, sean ministrados a través de la palabra y que lleven poder y que entiendan su llamamiento. Pero también en lo espiritual, la gente adulta. La gente adulta, a lo mejor tú ya tienes algunos años encima, ¿verdad? Con todo respeto, pero eres en lo espiritual, empiezas, vas en el proceso. Pero eso a lo mejor tú dices, es que soy inexperto. Es que ¿cómo voy yo a entender, a lograr entender que Dios quiere usarme? Cuando Dios llama es el tiempo. Y ahí el Señor nadie le puede decir que no. Él decía que no, pero se cumplió el propósito en él. Jeremías era un joven inexperto que solamente su mentalidad tenía una excusa, decía no puedo. ¿Cuántas veces de nosotros Dios nos llama y digo es que hoy no puedo porque la verdad me quita tiempo ir a la iglesia, no puedo porque tengo mi familia que no es convertida y se opone a ello, no puedo porque mi trabajo no me deja, no puedo porque la escuela, no puedo porque se burlan de mí? ¿Cuántas excusas hemos puesto? Y los que servimos, ahora vamos a empatar el partido. Para los que servimos, tenemos un llamamiento. Hemos dicho, Señor, heme aquí, pero muchas veces hemos dicho, no puedo porque me cuesta trabajo levantarme temprano. No puedo porque la verdad, ahora sí que llevo más la lucha de que no puedo soportar al que está a mi lado, y esas son excusas. No puedo. Cuando Jeremías tenían que entender por qué el Señor lo estaba llamando. ¿Aún hemos entendido por qué el Señor nos llama? Dios nunca vio ahora sí que, digamos, el molde de la persona. Él vio la capacidad que tenía Jeremías, y lo vamos a ver más adelante. Mientras él no lograba entenderlo, tampoco entendía el llamado ni la capacidad o la enorme actitud y aptitud que él lograba tener. Y a veces eso nos pasa a nosotros. A veces los temores nos limitan. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. A Jeremías dice ahí en ese versículo más adelante que a él empezó a entrar temores. Porque tan solo el decir es que acercarme a Dios es una responsabilidad. ¿Por qué creen que no todos realmente entran dentro de lo que es el llamamiento, el paquete de lo que Dios quiere para nosotros? Solo es para valientes. Dile al que está a tu lado, ¿tú eres valiente? A darle juntos. ¿Amén?
Y quiero entrar con esta explicación en cuanto a la palabra llamado. La palabra llamado viene del término griego y la palabra es kaleo. A ver, vamos a decir todos juntos kaleo. Eso significa llamado y se usa para convocar o invitar. Entonces, cuando escudriñamos la palabra del Señor, viendo el ejemplo de Jeremías, cuando Dios le hace el llamado, cuando Dios le hace el llamamiento, le está haciendo una invitación. Porque sabemos que Dios es todo un caballero. ¿Cuántos dicen amén? Aquí a nadie se le obligó a venir. A menos que tú en tu corazón, y aquí están nuestros hijos, digan en su corazón a lo mejor, es que me obliga mi papá y mi mamá a venir, cuando yo de plano no quiero venir, cuando yo de plano no entiendo el por qué Dios me llamó, cuando realmente tenemos que hacerles ver también a nuestros hijos que esto es por amor y por un anhelo, por una pasión, amén. Entonces la palabra kaleo significa llamado. Entonces el Señor nos convoca en esta mañana, nos invita a que nosotros entendamos el por qué nos está llamando. Hay un propósito divino de parte de Dios. Dice aquí en esta, ahora sí que definición, la posición u ocupación habitual de una persona como esclavo o libre. El cristiano es llamado a continuar en su llamamiento si puede hacerlo con Dios. O sea que aquí es una invitación, todos estamos invitados. Aquí es que el que permanezca y quiera y anhele seguir. Aquí nadie está por obligación. Si tú has pensado en tu corazón el de decir, es que a mí me obligan o por tener o por dar un cumplimiento, porque los pastores te vean, porque tu líder te vea, por decir, para que no me digan nada, estamos en un error. Cuando realmente nosotros tenemos que estar dentro del llamamiento, continuar con el llamamiento porque amamos al Señor. Caemos en este tiempo, es un tiempo complicado porque estamos viviendo los últimos tiempos en donde sabemos que aún a los sabios, a los entendidos van a engañar. Se está cumpliendo. Apenas nos predicaba nuestro amado apóstol de los campos. Muchos campos que no, como nosotros como hijos no debemos comprar esos campos. Los campos de Joab, manipuladores, los campos de Absalón, todo este tipo de campos nos vino a enseñar y es una enseñanza que se queda en nuestras vidas para que nosotros aprendamos el porqué del llamamiento. A muchos el Señor llamó en la Biblia, pero también en estos tiempos Dios está llamando a mucha gente dispuesta a servirle. No decir, quitar nuestra mentalidad, es que no puedo, es que me cae mal la hermana y por causa de eso me estorba en mi llamado. Cuando realmente solamente es una pequeña barrera que no logramos brincar y luego viene una gran bendición. Amén. Entonces aquí podemos entender que el cristiano es llamado a continuar en llamamiento si puede hacerlo con Dios. Y quiero corroborar en esta cita en 1 Corintios 7:20, palabra de Dios para todos, dice: cada uno debe seguir igual que como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Cuántos siguen igual como cuando Dios los llamó? No me contesten, ustedes se contestan a su alma, espíritu y carne. Amén. Si eras esclavo cuando Dios te llamó, no te preocupes, pero si puedes conseguir libertad, ¿qué dice ahí? Y dice que si buscamos al Señor, el Hijo realmente nos va a hacer ¿qué? Libres. Verdaderamente seremos libres a través de la palabra. Pues si eras esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres un hombre libre que pertenece al Señor. Si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres esclavo. Ahora no podemos decir, es mi vida. Yo sigo adelante cuando realmente le perteneces a Dios. Y todo lo que proviene del Señor es por Él y para Él. Amén. Todo lo que nosotros somos, la libertad que Él nos ha dado. Sabemos que hoy en día, en este tiempo también, dentro de las iglesias, hay personas que servimos, hay personas que predicamos, que alabamos al Señor, pero todavía no hemos sido libres. Hay cautividad en medio del pueblo del Señor. ¿Pero cómo eso? El pueblo de Israel era el pueblo de Israel y tenía una gran promesa. Los trajeron a dar libertad. Ustedes saben, el siervo Moisés, Dios lo levantó para eso y les dio una comisión: ve
guíalos y libéralos, en pocas palabras. Dios los liberó de la esclavitud, de su pasado, de las cosas de Egipto. Pero llegaron a un lugar por causa de falta de conocimiento, otra por su mentalidad que todavía tenían en Egipto, el no puedo, ¿cómo vas a abrir el mar? Se recuerdan la historia. Entonces, a base de eso sabemos que nos ponemos a ver que aunque ellos ya eran libres, aún se sentían cautivos. Y dentro de nosotros, muchos de nosotros somos libres, porque ahora en Cristo somos libres, pero todavía seguimos viviendo bien cautivos. Por eso nos cuesta venir, por eso nos cuesta ser responsables, por eso nos cuesta servir a Dios con alegría, con gozo, por eso nos cuesta que cuando una autoridad nos habla, porque nos ama, nos habla para bien o para mal, para corregirnos, para exhortarnos, porque todavía estamos cautivos. Tenemos el pensamiento como cuando Jeremías Dios lo llamó, el no puedo. Esas son excusas, no vamos a poner el no puedo, pero habla de una excusa. ¿No dice la palabra de Dios acerca de la historia que dice que Él preparó una gran fiesta y hizo un invitadero a todo el pueblo, a todo el reinado? Pero dice más adelante que muchos se excusaron. Entonces en este tiempo tenemos que vencer las batallas en contra de la excusa, hermanos. ¿Por qué me excuso? ¿Por qué mucha gente se escudó sabiendo que iba a haber una gran fiesta? Dios hace el llamado, Dios hace el nombramiento. Para poder llegar a ser escogido, primero a ti tienes que entender el llamado. Y no los estamos regañando, hermano. Dile al que está a tu lado, sonríe, hay gozo del Señor, hay libertad. Este mismo capítulo, versículo 23 y 24 dice: Dios ha pagado un precio por ustedes, por ti y por mí. Así que no sean esclavos de nadie. Hermanos, en esta nueva vida con Dios, cada uno de ustedes debe seguir en la condición que estaba cuando fue llamado. ¿Cuál fue la condición que estábamos cuando fuimos llamados? Yo me recuerdo de muchos, y también lo digo por mí, pero bueno, yo estaba más pequeña. Pero yo me recuerdo de muchos que han entrado por esa puerta o por las congregaciones con lágrimas en los ojos, por la necesidad que tienen de Dios, no por la necesidad de que, ay Señor, súpleme esto, súpleme. Si algunos sí vienen por eso, o llegamos de esa manera. No critico, no juzgo, son ejemplos, porque realmente algunos llegamos con una necesidad familiar, y de esa manera Dios fue el gancho para que tú te acercaras al Señor, y ahora el Señor te pone firme, ¿sí o no? Algunos por algún, no sé, situación que tenían algún vicio, alguna adicción, y Dios los rescata. Pero a lo que voy, no estamos hablando de ese tipo de condición, sino con la condición que venía a tu corazón, con ese fervor y esa necesidad de querer y anhelar más de la búsqueda de Dios. Entonces ahí, a ver, cada quien pregúntese algo. Esta pregunta: cuando tú te acercaste a Dios, ¿tú entendiste el llamado en el primer segundo que aceptaste al Señor? En el primer momento que tú te acercaste a la iglesia y alguien dijo: ¿quieres aceptar al Señor? Ven delante de la presencia de Dios. ¿Tú luego entendiste el llamado? Nadie entiende su llamado hasta que uno va siendo procesado. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿por qué estamos viniendo a la iglesia? Y esa pregunta es para los jóvenes, para nuestros hijos. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque realmente tienen que entender, tener un encuentro con Dios, entender el llamado, el por qué Dios los está permitiendo caminar. Hoy en día pudimos saber, muchos de nosotros han andado en el mundo haciendo un montón de cosas. Ahora sí que dándole vuelo a la hilacha y divirtiéndonos, ¿ah? Pero aquí en el Señor entendamos que también hay gozo, también hay fiesta, hay vino, hay alegría. Y a veces, fíjense que la vez pasada mi hija me invitó a una de las compañeritas de su salón de la escuela. Y me decía: mamá, ¿me dejas? Sí, adelante, para eso no me pidas permiso. Tú sabes que tienes que invitar a niñas que vean realmente cómo tú eres. Porque así como la ven de tranquila, o sea, así es donde quiera. Y digo, te apuesto que no hablas nada, que ni hablas de Dios. Y nada más se ríe. Pero realmente me dijo: ¿puedo? Sí, adelante. Entonces la trajo, su amiguita se sorprendió. Lo primero que me dijo: señora, dice,
aquí sí son, y se queda así, le digo, ¿qué estamos locos? No, no están locos, pero allá donde yo voy me aburro, nada que ver. Y me decían que los cristianos eran raros. Sí son raros, pero para bien, me decía. Digo, bueno, es un halago, gracias a Dios. Y me decía que pues en las iglesias, ustedes saben, las campanas grandes, me decían, no, realmente no gritan, no se gozan, no tienen esa, ustedes parece que están en fiestas sin necesidad de tener vino, alcohol. Digo, pues es la alegría que Dios nos da. Ella se sorprendió mucho y le gustó venir, amén, la gloria sea para Dios. Le gustó tanto el poder venir que obviamente yo sé que más adelante esperemos Dios, a través de Dios y la vida de su mamá puedan también seguir viniendo, amén, porque sí le gustó. Entonces ahí ya se le quedó la semillita a esa chica. Y ahí yo sé que Ashley ya tiene que hacer la función de evangelismo. Entonces nosotros, niños, grandes, jóvenes, tenemos que entender el llamado de parte de Dios, amén. Llamamiento es igual a elección. Dios te eligió. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos eligió. El recibir un llamamiento de Dios significa recibir un nombramiento o invitación de Él o de los líderes debidamente autorizados de su iglesia para servirle de una manera particular. O sea que el llamado de Dios, Él te escogió, Él te eligió para darte un nombramiento, para que tú le sirvas de una manera particular, o sea, voluntaria, amén, de una manera que tú digas, me complazco en mi corazón poder servir al Señor con todas mis fuerzas, aunque me esté lloviendo en mi milpita, pero esa milpa va a dar fruto. Y a veces muchos le corren y le huyen a este tipo de situaciones. Dicen, ok, me quedo en la estatura de ser llamado, pero ya no quiero ser elegido, porque si sé que me meto más con Dios, es más responsabilidad. Y solo esto es para los valientes, como tú que viniste el día de hoy. Amén. Ok, entonces el llamamiento es igual a elección, es recibir un nombramiento. El Señor nos ha puesto un nombre, cuando antes ni siquiera valíamos nada, ni nombre teníamos. Amén. Entonces, continuamos. Mateo 22:14, la versión 60, dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hemos entendido el llamamiento, el por qué nos llamó el Señor, y es lo que estamos procesando en esta mañana, pero también entendamos que el llamado no solamente es decir, soy cristiano. El llamado no solamente es decir, soy hijo de Dios y hasta ahí. El llamado va más allá de empezar a actuar y llevar un estilo de vida diferente. Cuando Dios nos escoge es porque nos quiere poner en un lugar especial. A cada uno de ustedes los ha puesto el Señor en un lugar especial. Cada uno de nosotros tenemos capacidades diferentes, pero cuando las unimos se hace un sinergismo y esto se hace una bomba en el cual el ministerio empieza a crecer, pero cuando todo es para edificar el cuerpo de Cristo. Pero imagínense, hay personas que hasta se unen para poder dividir una iglesia. Hay personas que se unen para partir el cuerpo de Cristo entre los hermanos, entre me dijo, me hizo, me vio, cuando realmente la mayor importancia y finalidad es dentro del llamado que hemos sido escogidos, es para que crezcamos y seamos edificadores de la palabra. Pero no todos lo hemos logrado entender. Gloria a Dios por tu vida que tú lo has logrado entenderlo, pero los que no, hay que ayudarles. No podemos decir, pues como no sabe, no me junto con la chusma. No, porque habla la palabra del Señor que en el pueblo de antes no se podían. Hay una versión donde habla de la chusma, o sea, con el gentío. Hay iglesias donde dicen, yo soy la de la alabanza y por eso no me junto con la chusma, y ni siquiera el pueblo saluda. Pero no se refiere a eso, sino que no nos hagamos conforme a la mentalidad del pueblo cuando él tenía. Pueblo tenía cautividad, opresiones, es que todavía extrañaban los pepinos, las cebollas, los ajos de Egipto, la comida, el alimento, todo aquello que satisfacía su carne y no la de Dios, el Espíritu de Dios. Amén. Y fíjense, segunda de Pedro 1:10, palabra de Dios para todos, dice, hermanos,
Dios los llamó y los escogió. ¿Cuántos dicen amén? Esfuércense. ¿Por qué? Díganlo fuerte. Esfuércense por... Y así nunca caerán. Entonces, así como están, díganle, esfuérzate, pon tu nombre y díganle, Dios me llamó, Dios me escogió. Kenny, esfuérzate por demostrarlo en tu vida. ¿Cómo voy a demostrarlo? Hermana, he venido temprano, estoy demostrando que estoy sirviendo al Señor, gloria a Dios por ello, pero el demostrarlo es no hablar para mal, que cuando tú sirvas lo hagas con gozo y con alegría. Que si te tocó abrir la iglesia a las 7 de la mañana, no vas a estar para refutar nada, vas a estar para decir, esta es mi primera ofrenda que traigo para ti, Señor. Entonces, podemos darnos a la tarea que cuando nosotros venimos a dar nuestra primera ofrenda y la venimos a dar de malas, esa ofrenda ya no subió. Esa ofrenda ya no fue acepta. Sí, no la vio el Señor. Porque recuerden, Caín y Abel, a los dos el Señor miró su ofrenda. A los dos les olió la ofrenda, pero a una no le gustó por causa de su actitud. Entonces, cuando tú vengas delante de Dios y tú has entendido que el Señor te llamó y fuiste escogido, esfuérzate por demostrar que con gozo y alegría cuidas a los niños. Que no se te haga una carga. Ay, chamaco, y ahí andamos pateándolo. O simplemente menospreciamos a los niños cuando tenemos alguna diferencia entre las mamás. Aprendamos a diferenciar el verdadero amor que Dios ha puesto en nosotros. Los niños son del Señor. Y cuando tú haces algo en un mal plan para un pequeño, no se lo haces a ese niño, se lo estás haciendo a Dios. Amén. Tenemos que demostrar el amor reflejado en nuestras vidas. Sé que es complicado. ¿A cuánto se nos ha sido complicado? La verdad. El tan solo ser sinceros y decir, Señor, ¿cómo me ha costado? En este mismo versículo, pero en otra versión, Biblia de lenguaje sencillo, fíjense cómo dice, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, que antes no éramos ni pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. ¿Por qué vienen los tropiezos? ¿Por qué vienen los fracasos? Porque no hemos aprendido a esforzarnos. Pero me esfuerzo. Sí, y nadie, y ahora sí que es visible cuando tú vienes. Yo voy a poner mi ejemplo, que vengo, digamos, todos los sábados, temprano, la escuela, los ensayos, domingo otra vez, el servicio, 1, 2, 3, lunes mujeres. Me estoy esforzando en la carne, pero ¿qué tal en el espíritu? Es algo bien diferente, el poder disfrutar y deleitarte. Adán y Eva perdieron el huerto del Edén, perdieron el deleite. Estaban dentro de ello, pero ya no disfrutaban como tal lo que Dios les había entregado. Y fueron llamados con un propósito. Bueno, fueron creados y formados dentro del huerto por un propósito, que luego no lograron entenderlo porque pues no obedecieron. Amén. Entonces tenemos que entender que para nuestra vida cristiana no haya fracaso, hay que esforzarnos. Si queremos seguir siendo parte de este cuerpo, de este pueblo del Señor, tenemos que llevar a cabo lo que hemos aprendido a través de sus siervos que Dios ha puesto en este lugar. Así es que dale un pequeño codazo o mueve a tu hermano y dile, échale ganas, esfuérzate. ¿Qué le decía el Señor a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente. No temas y desmayes. Y yo puedo ver que la condición que Josué tenía en ese momento era el más cobarde de todos. Porque por eso el Señor le estaba diciendo, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Tenía miedo? Sí, porque le decía el Señor, no temas. Creía que se desmayaba y se le iba el alma. Por eso le decía, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y te levanto. Entonces, ¿el mismo Dios de Josué no es tu Dios? Ay, hermana, es que a veces me dan los bochornos y siento que... Y tan solo... No evidenciar a nadie, lo digo en general, pero el día viernes, ¿a cuántos les gustó la granizada? Buenísima la granizada. Sé que a lo mejor algunos no pudieron venir porque se les inundó el rancho,
por así decirlo, ¿verdad? Algunos no importó, ¿verdad? La hermana Toña agarró su lanchita y así se vino. Gloria a Dios. Nadando, decía, nadando como en el río del Espíritu de Dios. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros hemos entendido el llamado y hemos sido apasionados, así llueve, truene, tiemble, así sea como sea, aquí vamos a estar. Y no lo digo por los que no vinieron, lo digo porque a mí me dieron un gran ejemplo el día viernes y nadie se lo esperaba. El ver a mi padre predicar sin poder hacerlo, cuando realmente a lo mejor decimos, no, pues nada más está trompudo el pastor. Nosotros como hijos vemos lo que está pasando. Y sé que también algunos de ustedes se han dolido, y lo sé, y gracias por sus oraciones. Pero algo que yo les decía el día de ayer, gracias al Señor, me gozo verlo predicar, hasta gritaba y aleluya. Y yo nada más decía, Señor, fortalécelo, porque después de que predica, híjole, nada más veo cómo llora de dolor, pero él se goza. Y nos ha dado ejemplo, enfermo, con granizada, con problemas familiares, económicos. Así debemos de ser, hermanos. Y a ti porque te llovió tu granizada no viniste. Pero gloria a Dios, yo también me inundé en mi cuarto. Yo dije, ¿cómo me voy a bajar? Hasta transmití un pedacito. Dije, Señor, ni modo, me mojé, ya ni modo, pero me llevo mi ropa aparte, o sea que nada nos va a frenar a alabar al Señor. ¿Ven? Filipenses 3:14 dice, sigo hacia la meta para ganar el premio celestial que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Cristo. Pablo enseña qué importante es poder ofrecer nuestro mejor o nuestro máximo esfuerzo de todo para la meta. ¿Quién es la meta? Cristo. A ver, ¿Cristo o Dios es la meta? El Padre. Pongamos atención. La meta es llegar al Padre. El camino o la carrera es a través de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Señor, al Padre, si no es a través del gran ejemplo que Jesús nos vino a mostrar. Entonces tenemos que entender que si Él también nos enseñó que fue llamado, nosotros como hijos somos llamados. Amén. Seguimos. Tito 1:9 dice, un anciano, líder de la iglesia, se apega al mensaje verdadero, tal como lo enseñamos, así como la enseñanza que produce una vida recta, podrá ayudar a los creyentes y a corregir a los que se opongan. En este caminar, cuando nosotros hemos aprendido el llamado, la gente que es madura, aquí habla de ancianos, habla de madurez. La gente que es madura va a enseñar a otros. Cuando tú has aprendido, tú que has sido maduro en el Señor, tú vas a enseñar a muchos, a tu familia primeramente, pero también a los que están en la congregación. Vas a poder, ahí dice, ayudar a los creyentes y a corregir a los que se opongan. A corregir a los que se opongan. ¿Cuántos no se nos han acercado? Bueno, a mí no, ¿verdad? Digo, ¿por qué no me toca? Pero he sabido de situaciones en donde se te acerca gente negativa, decir, si se da ahora sí que un aviso, se da una delegación o algo, no falta quien te diga, no, es que eso no es de Dios. Y ayer nuestro pastor nos daba un ejemplo y hasta puso a los varones. ¿Sí se recuerdan el ejemplo que hizo? Siempre va a llegar a alguien, no la persona, sino lo que hay dentro de esa persona negativa, con excusas de decir, no se puede, el pastor no tiene la razón, mira, te carga de más, mira, es que esta hermana así y así y así. Pero el que es maduro va a enseñar a corregir. Pero si eres de las personas de, sí, tienes razón, es que yo también estoy pasando lo mismo, yo ya había visto eso en los pastores, yo ya había visto eso en tal hermana, y ya, eso sí, se unen para lo malo. Dice un dicho allá en el mundo, si no puedes contra el enemigo, para eso sí se unen, y allá sí son bien unidos. Pero la iglesia del Señor también se une para derribar todo eso. Amén. Así es que dile al que está a tu lado, tú estás como maduro para corregirme. Pero díganse ambas personas, para corregirme, porque fuimos capacitados para eso. Segunda de Tesalonicenses 1:10
Dice, esto sucederá el día en que el Señor regrese para recibir la honra de su pueblo santo y la admiración de todos aquellos que creyeron en Él. Es el día en que ustedes disfrutarán de paz porque han aceptado las enseñanzas que les dimos. Gloria a Dios por la gente que ha aceptado las enseñanzas. Gloria a Dios por tu vida que vienes cada día, todos los lunes, martes, los jueves en los discipulados con la hermana Julia, los días viernes, sábado, domingo, todo el día porque quieres ser capacitado, quieres seguir aprendiendo. Gloria a Dios por tu vida. Dios los ha llamado a ser un pueblo y nosotros le pedimos que los ayude a vivir como Él quiere y que puedan hacer todo el bien que sus buenas intenciones y su fe los motivan a hacer. Espero que hasta el día de hoy tú tengas todavía tu fe, como ustedes saben que el escudo, representación del escudo de la fe, y su escudo sea más grande que ustedes. Amén. No vaya a ser un escudo esos pequeñitos y así los dardos del enemigo ni los ojos te tapan, cuando realmente la fe tiene que ser grande. Amén. Efesios 1:17 dice: ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría. ¿Cuántos piden sabiduría? Que seamos sabios para hablar, para conducir y para actuar. Porque a veces decimos, Señor, dame madurez y entendimiento, pero de nada te sirve si no tienes sabiduría. De nada te sirve tener mucho conocimiento y no eres sabio para aprender a diferenciar y equilibrar algún consejo en alguna vida espiritual dentro de la iglesia. Porque a veces si no tenemos sabiduría no vamos a poder dar un buen consejo. Y va a terminar muriendo espiritualmente alguna persona. Por eso hay muchos que ya no quieren venir a la iglesia, hay muchos que ya caminan cansados, cargados. Y si tú eres uno de ellos, cuidado, porque Dios llama personas valientes, personas que se esfuercen. Dice verso 18, pido que Dios los ilumine con entendimiento para que vean su verdad y sepan lo que tiene preparado para sus escogidos. Hay algo especial preparado para tu vida. Pero si no hemos logrado entenderlo es porque todavía no hemos pasado la prueba de amar, de servir con todo nuestro corazón. Aún hay cargas, todavía hay pleitos, hay contiendas, hay cosas que nos están frenando, hermanos. Y se nos ha enseñado muchas veces y todo el tiempo. Y a veces decimos, eso ya lo sé, ya lo sabes y ya lo sabemos, pongámoslo por obra. Pongámoslo por obra. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido en su pueblo santo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y la bendición no habla, por así decirlo ahorita, riquezas terrenales. Cuando sí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás lo va a añadir el Señor. Entonces ahí se cumple la palabra, que las bendiciones son primeramente las espirituales. El escuchar la palabra. ¿Cómo te deleitas escuchando la palabra cuando estás atento, cuando no te estás durmiendo? Cuando bostezas y dices, es que estoy aburrida. ¿Qué pasa cuando alguien está bostezando? ¿Le falta qué? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿Le falta oxígeno en dónde? A ver, ustedes lo dijeron, ¿qué falta? Oxígeno en el cerebro. Y a muchos de nosotros nos hace falta oxígeno en el cerebro. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, es que el pastor siempre con el mismo tema, porque todavía nos hace falta entender cosas. Amén. Seguimos. Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo nos está diciendo que nosotros no elegimos a Él. Tú no aceptaste al Señor, Él te aceptó, Él me aceptó, Él nos escogió. Tú solamente creíste en la convicción, hubo una certeza en tu corazón de que Dios iba a cambiarte. Y dime si no lo ha hecho hasta el día de hoy. Y dime si no lo seguirá haciendo. Porque hasta para que Dios te cambie te pone peninas, te pone piedritas en los zapatos, todo clase, para bien y para mal, lo bueno y lo malo, pero te hace avanzar.
¿Cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia que, ay, llorando todo el tiempo y llorando y ya cuando pasan tiempo y dices, ya entendí por qué Dios me hizo llorar tanto en ese tiempo? Pero primero, ¿quién te quitaba lo de María llorando y llorando todo el tiempo? Nadie. Solamente tú y Dios sabían la condición en la cual estaba. Pero ahora hasta podemos pararnos en un púlpito o predicar en un mercado o decir, mira, yo pasé la misma situación que tú estabas pasando, pero ve, el Señor se glorificó en mí. O sea, eso es vivirlo, eso es entender el llamado, el por qué fuimos escogidos. No fuiste llamado a pelear contra el enemigo, sí. No con tu marido, no con tu esposa, no con tus hijos, no con los hermanos de la iglesia, no con los pastores, no con mi patrón en el trabajo, porque hay como personas que se les ponen a los patrones. Y no sabes quién soy yo, soy un hijo del Altísimo. Santo Dios, ve, haz que tu vida sea reflejada a través que eres hijo de un Altísimo. ¿Verdad? Es que a veces decimos, aquí el Señor cuando Él nos dice, yo los elegí a ustedes, entonces yo voy a cambiar tu manera de pensar, de ver, de actuar, de vivir, de conducirte. No sé si a veces les ha pasado que eso pasa muchas veces cuando estás en tu primer amor. Lo digo porque a todos nos ha pasado, que de repente estás en tu primer amor, estás conociendo la verdad y estás con gozo y deleitoso y de repente se te quiere venir, no sé, una blasfemia, una grosería y por dentro dices, no, porque a Dios no le agrada. Pero en el pasar de los años, hija de su Altísimo Señor, y hasta, o sea, estás dentro de la iglesia, se nos olvida. A veces decimos, estamos en nuestro primer amor y estamos con gozo y con alegría y de repente queremos mentir, pero ya no nos dejan mentir, porque ¿quién mora dentro de nosotros? Pero cuando ya lo hacemos, santo, ya es de preocuparse. Amén. Y somos carne. Realmente vivimos en ahora sí que en este mundo, pero ya no somos de aquí. Así es que hay que ser vencedores. Nos comisionaron para que vayan y den fruto. Y ese fruto perdure, dice Jesús. O sea, Dios te comisionó, te llamó, te escogió con un propósito. Y aquí en este versículo dice que te comisionó para que des fruto. Dile que está a tu lado, tienes que dar fruto. Pero ese fruto tiene que perdurar y ser abundante. De nada sirve decir, tengo fruto, tengo amor, tengo gozo, tengo paz, soy bien manso y esto, pero nada más te dura la mansedumbre un día y un ratito. Porque ya saliendo de la puerta, si alguien se te da un cerrón en el carro, ya no eres manso, pero tampoco menso, dicen por ahí. Entonces tengamos cuidado. Amén. Quiero ir avanzando porque se me acabó el tiempo. Jeremías 1:5, hablando de Jeremías en la versión Dios habla hoy, dice, antes de darte la vida, ya te había yo escogido, dice el Señor. Amén. Antes de que nacieras ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta a las naciones. Él ya escogía, él ya sabía antes de que él te hubiera escogido, desde que te hubiera formado, él ya había puesto y sabía que en ti iba a haber un llamamiento maravilloso. Que a este tiempo a lo mejor, no sé, algunos Dios los llamó desde pequeños, desde que nacieron, no dicen que de cuna cristiana, que quién sabe dónde se consigue la cuna cristiana, ¿verdad? Pero desde que nacieron tienen el conocimiento. Pero sí es importante no solamente quedarnos en el conocimiento o en el llamado. Hay que aprender a que nuestros hijos o nosotros entendamos el por qué fuimos escogidos. Tener encuentros con el Señor día con día. Y cuando hablo de eso, realmente es que tú tengas la intimidad, la comunión con el Señor. Amén. Fíjense, hubo personas, ya quiero ir terminando, hubo personas que fueron llamadas. Si alcanzan a ver, bueno, pero se los voy a leer. En la palabra del Señor nos enseña que Jacob fue conocido como mentiroso, usurpador y falso. ¿Sí recuerdan esa historia? Pero a mí me da a la tarea saber que, él fue conocido así. Pero mira, mi amado hermano, a él su llamamiento fue llegar a ser el patriarca de toda una nación. Fue llamado a ser padre. Yo no sé si tú en este tiempo quieres ser como Jacob.
Ay, usurpador, tranza y falso. Así lo conocían. ¿Cuántos de ustedes no los conocían porque eran ladrones, porque eran mentirosos? Porque andaban haciendo y deshaciendo allá afuera. Pero tienes que entender que hoy Dios te hace el llamamiento para que tú, ahora sí que hagas la función de la paternidad también. Hablándolo tanto a los varones, porque realmente se tienen que levantar en este tiempo. Varones no mentirosos ni usurpadores, sino realmente que como este hombre, su llamamiento fue a ser que fuera patriarca de una nación, y fue una nación grande. ¿De quién se está hablando? De Israel. Entonces, aunque Jacob fue conocido así, pero su llamamiento fue ser un patriarca. A José fue muy conocido por ser esclavo. Ustedes saben la historia de José. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado lo mismo? Somos conocidos, ay, ¿viste? Sigue en esclavitud, no puede perdonar, no puede estar con gozo y con alegría. A él vivió esclavitud porque lo vendieron sus medios hermanos, lo aventaron a los pozos, a la cárcel, se le presentó la mujer desnuda. ¿Qué no se le presentó a José? Y fue conocido, ¿por qué? Por ser un esclavo. Pero realmente su llamado fue llegar a salvar, su llamamiento fue para que salvara a toda su familia, y al final Dios lo exaltó. De ti depende la situación que tú quieres, que seas famoso y conocido, que realmente Dios reconozca tu llamamiento. A Moisés lo conocieron como el asesino. ¿Sí recuerdan la historia? ¿Mató a quién? A un egipcio. Entonces a él realmente fuera conocido por eso, pero realmente su llamamiento fue guiar al pueblo, sacarlo del cautiverio y guiarlos a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren ser como Moisés? Hermana, es que sí he asesinado a uno que otro, por eso ya no vienen a la iglesia. No, hermana, no, hermano. Dios te llamó para que seas un hombre y una mujer que sabe guiar, que sabe llevar a la familia a la tierra prometida, donde fluye la leche y la miel, donde está la revelación, donde están los regalos. Sí hay gigantes, sí hay luchas, pero está mejor la bendición. Entonces eso no debe ser obstáculo. Gedeón fue conocido como un simple campesino, pero también su llamamiento fue liberar a los israelitas de los de Madián. Fue un hombre, un joven guerrero. Fue un hombre que no se quedaba quieto, que obviamente al principio yo creo tenía miedo, como todos nosotros. Amén. Jefte, conocido como el hijo de una prostituta, pero también fue llamado a liberar a los israelitas de los amonitas. ¿Sí se dan cuenta que Dios está llamando libertadores? Gente que guíe, gente que se pare en la brecha y diga: Señora, heme aquí estoy. Que a pesar de que, imagínense cómo se ha de haber sentido Jefte, que lo conocían como ser el hijo de una prostituta. ¿Cómo te sentirías tú que digan: ay, qué horror, mira, su mamá es una prostituta? Todo el mundo se burlaría de uno. Y en el estado de ánimo, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Pero él entendió que el llamamiento era para liberar, que tenía que pelear también. Ana, que fue conocida como una simple ama de casa. ¿Cuántas amas de casa hay aquí? Pero ya no dirá a tu hermana: ya no eres una simple ama de casa. No soy una leona, porque cuando hago que hacer, híjole, ¿quién las detiene, va? Ana fue solamente una ama de casa, pero podemos ver que Ana fue madre. Fue llamada a ser madre ¿de quién? De Samuel. Samuel habla de la madre de los que dan profetas, un vientre de las que podemos dar frutos proféticos. Entonces aquí debemos de ver mujeres que realmente nos levantemos ya a profetizar o a dar frutos proféticos. Ya no es tiempo de dormir, hermanos. David era conocido como un niño pastorcito ahí atrás de la majada y ahora sí que el más joven de la familia, el inexperto. Pero realmente, ¿qué fue llegar a ser en su llamamiento? El más grande rey de Israel. La autoridad la tenía él. ¿Cuántas victorias Dios no le dio? Muchísimas, pero porque entendió su llamamiento. Esther fue solamente conocida como esclava, pero fue llamada ¿a qué?
a ser una mujer que intercedía por su pueblo, una mujer que a través de su intercesión y oración salvó a su pueblo. Dios conmovió el corazón de Dios. Hermanas de la intercesión, tú y yo estamos para estar orando, intercediendo por el pueblo, no para estar peleando, no para estar criticando, no para estar haciendo cosas que no. Y lo hacemos a un general, no solamente las de intercesión, las de la alabanza, los que estamos sirviendo. Dios nos llamó a conquistar, Dios nos llamó a que haya libertad en el pueblo. Porque a veces un pueblo es huraño, porque entre nosotros somos igual. No podemos ser, sí, mi amado hermano, ay, sí, hola, ¿cómo estás? Cuando realmente de ahí es donde el Señor nos prueba. ¿Hasta qué grado está nuestro llamado? Jeremías, ya lo vimos, fue conocido por ser muy joven, pero realmente Jeremías fue llamado a hablar, a profetizar la palabra, a ser la boca de Dios. Amén. Entonces en este tiempo tienes que hablar la palabra, mujer, varón. ¿Por qué te da miedo hablar? Es que soy joven e inexperto y qué tal y se me sale una blasfemia. No, si Dios te puso la palabra, háblala. Amén. María, ahí terminando, María conocida como una simple campesina, pero realmente llegó a ser madre del creador, de Jesús, perdón, del Salvador. Pedro fue conocido como un pescador, pero realmente su llamado fue a ser apóstol, a ser líder de la iglesia primitiva. Y realmente fue uno de los escritores de la Biblia. Se dan cuenta y nos damos cuenta que Dios, que qué importante es poder entender el llamamiento de parte de Dios. Todos tenemos una función, todos tenemos un propósito y a veces estamos perdiendo el tiempo en otras cosas cuando el Señor quiere usarnos. Dice en Jeremías 1:9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Si Él ha puesto sus manos y ha puesto las palabras en tu boca, habla lo que es de Dios. Tu boca tiene que hablar para bien y para bendecir, no para maldecir. Amén. Entendamos el llamado que Dios tiene para nosotros. Dice ahí Jeremías 1:10: date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos, para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, pero para que construyas y plantes. Dios nos llamó por ese propósito, como a Jeremías, para que derribes todo, arranques toda amargura, para que destruyas toda obra del enemigo, pero no para que destruyas a tu hermano, no para que destruyas el ministerio que Dios te está dando, porque aún eso tenemos que tener cuidado, lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Dios no usa personas preparadas. Dios prepara personas para ser usadas. Lo único que Dios realmente necesita es que nos dispongamos. Y la pregunta del millón: ¿a qué nos llamó el Señor? Amén. Entonces Dios quiere empezar a equiparnos, a prepararnos para empezarnos a usar. Es un tiempo, y Dios ha hablado a través de la vida de mi pastor, pero también de mi apóstol Sergio Enríquez, que es un tiempo maravilloso, es un tiempo de exaltación, es un tiempo de Dios en donde van a venir muchas cosas maravillosas, pero está en ti que dispongas recibir esa palabra. Si tú quieres quedarte en esa mentalidad mediocre de no puedo y excusarte, puedes quedarte. Nadie te obliga. Esto es por invitación y porque Dios convoca a personas valientes. Quien no quiera seguir al Señor, ahora sí que cada quien sabe. Estamos hablando con personas ya maduras, personas que han entendido la palabra. No estamos tratando con niños, estamos tratando con gente experta en el llamamiento de parte de Dios, que han aprendido a escuchar la voz de Dios. Ya dejemos las niñerías, ya dejemos el que me hizo, me vio feo, ya dejemos, porque hay cosas que frenan y parten el cuerpo de Cristo. Dejemos a un lado todo lo que no nos edifica y empecemos a edificar en el Señor. La roca es Cristo. Dios es grande y Dios tiene un llamamiento, ahora sí que un nombramiento para ti maravilloso, pero está en ti que tú lo descubras. Y cuando lo logres descubrir, gloria a Dios, cosas grandes hará el Señor contigo. Ponte de pie en esta mañana. Dios es grande. Así es que entendamos que Dios a este tiempo nos ha llamado, nos ha escogido con un propósito. Amén. Dile al que está a tu lado: ¿entendiste para qué el Señor te llamó? Amén. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Vamos a dar gracias en esta mañana, porque vamos también a empezar nuestro otro servicio. Amado Dios, gracias, buen Padre Celestial,
Porque sabemos, Señor, que hasta el día de hoy, Padre Celestial, tú sigues enseñándonos, capacitándonos, Padre. Pero queremos entender el por qué tú nos has llamado, para qué. O para qué en este tiempo, Señor, tú escogiste a esta persona, Señor, que no valía nada, que no entendía nada, Señor. Pero más ahora por tu misericordia, Señor, tú nos lo has dicho, que nosotros no te elegimos a ti, tú nos has elegido a nosotros con un propósito. El poder servirte, el ser obedientes, el poder prepararnos, el poder entrar en unidad, Señor. Yo te pido, Padre, por la unidad del cuerpo de Cristo. Yo te pido por la obediencia. Yo te pido, Señor, que vuelva el deleite a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que entendamos el llamado, por qué, Señor, tú nos plantaste en este lugar para poder dar fruto, pero que ese fruto permanezca, Padre Celestial, que en todo tiempo pueda permanecer y lleve más en abundancia, Padre. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, porque sabemos, Señor, que atento a tu llamado, Señor, sabiendo que esto es una invitación, esto es voluntario, y de todo nuestro corazón, Señor, recibimos tu palabra, Señor. Aprendemos de lo bueno y desechamos lo malo, Señor. Te damos toda la gloria, Padre, y toda la honra. Te damos gracias porque vives y reinas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Saluda que está a tu lado, hermanos. Comenzamos en unos 15 minutos, hermano. Amén. En lo que se acomoda. Salúdanos. Nos acomodamos, terminamos el devocional y ahorita comenzamos